Antes de la aparición de Internet, del correo y las redes sociales, si alguien quería comunicarse con otra persona sin usar el teléfono, lo único que podía hacer era mandar una carta a través del correo postal. Y es a través de este medio de comunicación que se desarrolla este misterioso caso que va en el espectro de lo misterioso a lo criminal. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos, antes de conocer el caso de las cartas de Circleville, que les voy adelantando se mantiene sin resolver, quería contarles algo muy importante. Este episodio será el final de esta temporada. Y aunque es un poco como de sorpresa, quiero que sepan que es por algo importante que viene para el podcast y que conocerán durante septiembre a través de las redes sociales. Así que les pido, por favor, estén atentos a @Lugares Misteriosos el podcast en Instagram y Facebook mientras llegan los episodios de la nueva temporada. Sin demorar más, comenzamos con el episodio. Circleville es una ciudad que está ubicada en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, que es conocida actualmente por ser el anfitrión del Circleville Pumpkin Show, un festival anual que se lleva a cabo desde 1903. La ciudad tiene ese nombre debido a que su diseño original, que se realizó en 1810, se basó en el movimiento de tierra circular de la tradición Hopewell, dentro de la cual se construyó la ciudad. Si se ve uno de los mapas, se darán cuenta que el Palacio de Justicia del Condado se construyó dentro del círculo más interno y luego se va construyendo todo partiendo de ese círculo central. Sin embargo, este diseño cambió a finales de 1830, ya que los residentes solicitaron que se diera una ley para cambiar el diseño de Circleville a uno de cuadrícula, permiso que se logró a mediados de la década de 1850, pero esto no significó que el nombre de la ciudad se cambiara. Una de las principales actividades en Circleville es la manufactura, además que ahí se encuentra la mayor planta química de la empresa DuPont del estado. Además se encuentran fábricas de papel tisú, resinas poliméricas, suministros industriales y de seguridad, piezas de automóviles, entre otras. La verdad es que en esta pequeña ciudad de poco más de 14.000 personas no hay muchos lugares turísticos que visitar, ni tampoco tiene muchas personalidades célebres que hayan nacido ahí, excepto una gran actriz de nombre Conchata Ferrell, a quien seguro reconocerán por su personaje de Berta, el ama de llaves de la comedia Two and a Half Men. Y si este lugar no tiene nada de misterioso, me imagino que se están preguntando por qué está en este episodio. Y no se preocupen, tengo una muy buena razón. En 2007, el canal de televisión CW de los Estados Unidos estrenó una serie de corte dramático de nombre Gossip Girl, que giraba en torno a Gossip Girl, valga la redundancia, un blog en internet bastante famoso en el que alguien, de manera anónima, narraba día a día los chismes, conflictos amorosos, familiares y económicos de un grupo de adolescentes privilegiados en el Upper East Side Manhattan, en Nueva York. Algo parecido pero mucho más escabroso y con consecuencias mucho más trágicas sucedió en Circleville a finales de la década de 1970, exactamente en 1976, cuando alguien, al igual que Gossip Girl, de manera anónima, comenzó a aterrorizar el pequeño pueblo a través de la difusión de chismes y revelando secretos sexuales de los pobladores de esta pequeña ciudad a través del correo postal. Las cartas tenían estampillas de Columbus, Ohio, y la primera destinataria fue Mary Gillespie, una conductora de autobús local que fue acusada en varias cartas de tener una aventura amorosa con el superintendente de la escuela local, Gordon Macy. Esta carta no tenía remitente, pero estaba firmada por el escritor de Circleville. El autor de la carta dijo que estaba vigilando la casa de Mary y sus hijos, y le ordenó que terminara con la aventura. Más tarde, el esposo de Mary también recibió una carta que decía que Mary estaba en peligro si no podía detener su aventura. Otra carta decía que el escritor mataría a Ron
a menos que éste le contara a la junta escolar sobre este asunto. Una de las cartas a Ron decía: Gillespie, has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Haz que admita la verdad e informe a la junta escolar. Si no, lo transmitiré en carteles, letreros y vallas publicitarias hasta que se sepa la verdad. Después de recibir esas cartas, Mary y Ron estaban obviamente perturbados, pero aún así las compartieron con sus cuñados Paul y Karen Fraser. No obstante, decidieron que mantendrían las cartas en secreto y no harían lo que les pedían, y por eso durante los siguientes meses llegaron más misivas. Estas cartas de seguimiento se enviaron también a otros miembros de la familia Gillespie e incluso al distrito escolar, y lo tenebroso es que estas tenían datos de todos los destinatarios, además de acusaciones y amenazas. Desde un principio, Mary sospechó que el autor de estas cartas era un compañero conductor de autobús de nombre David Longberry, ya que éste le había propuesto una relación romántica y ella lo había rechazado, por lo que el hombre actuaba todavía con resentimiento hacia ella. Paul Fraser, el cuñado, decidió que él le escribiría una carta a David Longberry en la que diría que él sabía que él era el autor de las cartas que amenazaban a Mary y a Ron. Después de enviarla, pensaron que había surtido efecto, ya que dejaron de recibir esa correspondencia amenazante por un tiempo. Sin embargo, el 19 de agosto de 1977, Ron Gillespie recibió una llamada que le provocó una fuerte molestia. Sacó su arma y le dijo a sus 2 hijos que iría a hablar personalmente con la persona que le estaba escribiendo las cartas. Lamentablemente, Ron fue encontrado muerto después de haber estrellado su camioneta contra un árbol y se descubrió que antes de morir había disparado su arma. El informe policial, que fue firmado por el alguacil Dwight Radcliffe, decía que Ron murió como resultado de haber estado conduciendo en estado de ebriedad, algo que la familia y amigos protestaron, ya que Ron no solía beber y que inclusive ese día no había consumido nada de alcohol. Después de la muerte de Ron, varios residentes de Circleville comenzaron a recibir correspondencia anónima en la que se mencionaba que el alguacil Radcliffe estaba involucrado en el encubrimiento del accidente de Ron Gillespie. El alguacil dijo que al principio supuso que hubo juego sucio, pero que la persona involucrada, de la cual no se sabe nada, pasó la prueba del polígrafo y en los registros se estableció que el nivel de alcohol en la sangre de Ron era de 0.16, por lo que se determinó que murió por conducir ebrio. Una pausa aquí para un dato irónico de este caso, y es que después de la muerte de Ron, se determinó que Mary Gillespie sí estaba manteniendo una relación con Gordon Macy, aunque ella aseguró que esta comenzó después de recibir las cartas. En febrero de 1983, varios años después que comenzaran a llegar las cartas, el autor de estas colocó letreros bastante provocadores en Circleville, especialmente a lo largo de la ruta del autobús que manejaba Mary. En estos letreros se acusaba a Gordon Macy de abusar sexualmente de la hija de 12 años de esta. Un día, cuando Mary vio uno de estos letreros, detuvo su autobús y se acercó furiosa para retirarlo, y cuando se acercó a este, casi muere, ya que el letrero había sido manipulado de manera artesanal para que le dispare a cualquiera que intentara romperlo o derribarlo. Una vez que la policía hizo las investigaciones del arma encontrada, descubrieron que estaba registrada a nombre de Paul Fraser, el cuñado. Este dijo que, como seguramente ya están suponiendo, le habían robado el arma, pero no había denunciado el hecho, por lo que no podía probarlo. Entonces, se le pidió que realizara una prueba de escritura a mano para que se pudiera comparar con las del escritor de Circleville, pero la prueba no fue la estándar, por lo que se le involucró, ya que en esta prueba imitó una de las letras, en lugar de que escribiera algún texto y luego se compararan las caligrafías. Por esta razón, Paul Fraser fue arrestado y juzgado por el intento de asesinato de Mary Gillespie, y durante el juicio, un experto en escritura testificó que creía que Fraser era el autor de las cartas de Circleville. Finalmente, se le declaró culpable del intento de asesinato, pero la condena no involucró la autoría de las cartas,
por lo que solo se creyó que él podría ser el autor. Sin embargo, una vez que Paul fue ingresado a la penitenciaría, las cartas siguieron llegando a la gente en Circleville. Incluso, Paul recibió una de ellas que decía: «Ahora, ¿cuándo vas a creer que no vas a salir de ahí? Te lo dije hace 2 años. Cuando los configuramos, permanecen configurados. ¿No escuchas nada?». Es más, algunas de las cartas que llegaron a la gente del pueblo se escribieron cuando Fraser estuvo en confinamiento solitario, por lo que no había opción posible de que él las hubiera escrito. Estas cartas se volvieron inclusive más crueles y gráficas, ya que en una de ellas se acusó al fiscal del juicio de Paul que había asesinado a una mujer embarazada. En 1994, Paul fue puesto en libertad condicional luego de 10 años de haber estado recluido en la prisión, y varios años después, cuando este caso llegó al famoso programa Misterios sin resolver, mantuvo su inocencia. Pero aquí pasó algo bastante extraño. Una vez que se transmitió el episodio con este caso, la producción del programa también recibió una carta del escritor de Circleville que decía lo siguiente: «Olvídate de Circleville, Ohio. No hagas nada para lastimar al Sheriff Radcliffe. Si vienes a Ohio, Zico os pagará». Y la firmaba el escritor de Circleville. Para la web thoughtcatalog.com existirían varios sospechosos de ser el escritor de Circleville. Uno de ellos, como ya lo conocimos, Paul Fraser, siempre manifestó ser inocente por el intento de asesinato de su cuñada. Fraser murió en 2012 y en su página web se encuentran varios documentos con su testimonio y una serie de documentos del caso. La segunda sospechosa sería la misma Mary Gillespie, ya que no se puede explicar la razón de por qué detuvo su autobús en el preciso letrero que tenía un arma, que finalmente no llegó a lastimarla. Luego, como lo mencioné anteriormente, se confirmó que ésta mantuvo una relación extramatrimonial con Gordon Macy y después su esposo fue asesinado. No obstante, el punto de la historia en la que deja de ser sospechosa es cuando aparecen esos letreros en la calle que cuentan los rumores sobre su hija de 12 años. David Longberry, el enamorado rencoroso que nunca obtuvo una respuesta positiva de Mary, es el tercer sospechoso. Sin embargo, no se le investigó a profundidad y lo último que se supo de él es que en 1999 cometió un delito sexual en contra de una menor de edad y se quitó la vida antes de ser castigado por su crimen. La cuarta sospechosa sería Karen Fraser, la cuñada de Mary y Ron y la esposa de Paul, quien tuvo un divorcio bastante amargo y era quien tenía acceso al arma que se encontró en el letrero, por lo cual se piensa que pudo haberlo involucrado. Se sospechó en su momento de William Macy, el hijo de Gordon Macy, ya que las primeras cartas buscaban explícitamente que Mary termine su relación extramatrimonial con Gordon, y también porque estas primeras misivas tenían como firma la letra inicial del nombre William. Cuando Mary se detuvo en la carretera para retirar ese letrero que casi le cuesta la vida, se vio 20 minutos después, al costado de esta, a un hombre con un auto modelo El Camino de color amarillo y se le consideró como sospechoso, ya que para ese momento Karen Fraser estaba saliendo con un hombre que conducía un vehículo similar. De lo que también se sospecha es que luego de que las cartas se hicieran conocidas en el pueblo y alrededores, hayan aparecido algunos copycats o personas que aprovecharon la coyuntura para exhibir algunos temas del pueblo y quejarse de ellos. Lo que sí llama la atención es que una vez que el caso salió en Misterios sin resolver, en 1993, nunca más se supo del escritor de Circleville. Como ya es costumbre en este podcast, en este segmento les dejo algunas recomendaciones de libros o películas sobre el episodio o el tema en general. Esta no es la excepción, por lo cual les recomiendo la miniserie The Watcher. Y aunque no está basado en este caso en específico, sí se relaciona en cuanto a una familia le comienzan a llegar unas cartas misteriosas cuando se mudan a una casa en los suburbios. Si la quieren ver, está en Netflix.
En cuanto a la serie Gossip Girl que mencioné al inicio, la pueden ver en HBO Max, en donde también encontrarán una nueva versión o remake. Y si quieren ver el episodio de Misterios sin resolver, lo pueden encontrar en Amazon Prime o en la plataforma Pluto TV. Ahora que escribí el guión de este episodio, encontré una canción de Chris McConnell que se titula A Letter from Circleville, o Una carta desde Circleville, en su traducción en español. Y la letra, al parecer, está inspirada en este caso, ya que dice: he estado mirándote, pensé en escribirte, contarte lo que veo, tal vez tú no lo quieras ver. Está disponible en Spotify por si la quieren escuchar. Como siempre, me interesa conocer su opinión sobre este episodio. ¿Quién creen ustedes que fue el escritor de Circleville? Cuéntenmelo en las redes sociales en @lugaresmisteriosos el podcast o en la caja de preguntas y respuestas en la app de Spotify. Ahí los leo. Si este episodio les ha gustado, no se olviden de recomendarlo y compartirlo en sus redes sociales. También recuerden seguir al podcast en Instagram y Facebook y de calificarlo en Spotify y Apple Podcasts si es que aún no lo han hecho. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y espero que se suscriban en la app donde lo escuchan para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un nuevo episodio. Recuerden que también estoy compartiendo contenido sobre los episodios y otros videos interesantes en TikTok. Denle follow a @lugaresmpodcast. Ahora sí, llegamos al final del episodio. Les agradezco mucho por escucharlo y por llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.